Buenas tardes, señoras y señores, bienvenidos al atardecer de este viernes, día 1 de marzo de 2024. En el proceloso asunto de la trama de Koldo García o de José Luis Ábalos, como ustedes quieran, siguen descuellando algunos nombres propios, fundamentalmente tres, aunque es verdad que por razones muy distintas, de intensidad muy distinta. Yo creo que quien peor lo tiene de los tres nombres propios es Francina Armengol, la que ahora mismo es presidenta del Congreso de los Diputados y que anteriormente había sido presidenta del Gobierno balear. También se habla mucho hoy, y no quiero omitirlo, de Begoña Gómez, que es la mujer del presidente del Gobierno, y de Miguel Tellado, que es el portavoz parlamentario del Partido Popular, aunque en estos dos últimos casos, como veremos enseguida, por asuntos mucho más traídos por los pelos. Quien peor lo tiene, objetivamente, me parece a mí, es Francina Armengol. ¿Por qué? Porque las informaciones que vamos conociendo salen de la instrucción de un sumario que se está instruyendo en la Audiencia Nacional. Y en ese sumario, al que han tenido acceso los medios de comunicación, se llegan a tres conclusiones y ninguna es buena para Francina Armengol, ninguna de las tres. La primera cosa que hemos sabido es que, siendo ella presidenta del Gobierno balear, se alcanzó un acuerdo verbal, no escrito, con la sociedad de Koldo García, Soluciones de Gestión, para comprar mascarillas por un importe de 3,7 millones de euros. Pero después, a posteriori, se elaboró el expediente de contratación con el que se efectuó el pago. Y esto es algo expresamente prohibido por la ley. ¿Por qué? Porque esto hace sospechar a la UCO que se estableció una especie de precontrato para venderle a esta sociedad, para comprarle, mejor dicho, a esta sociedad las mascarillas y además para pagarlas con fondos europeos. Esta es la primera gran irregularidad, pero no es la más gorda. La segunda irregularidad que consta en ese sumario, que es de dominio público ya, es que el gobierno de Armengol pagó esas mascarillas, pagó esos 3,7 millones de euros, sabiendo de antemano que las mascarillas no se podían utilizar. ¿Por qué? Pues porque 2 meses antes del pago recibió un informe interno diciendo que las mascarillas no eran útiles para el cometido para el cual habían sido compradas. A pesar de lo cual, y esta es la tercera irregularidad, el gobierno de Armengol emitió un certificado diciendo que la compra a esta sociedad de Koldo García había sido satisfactoria. Es decir, omitiendo que las mascarillas que había pagado eran inservibles para el uso hospitalario. ¿Y quién le pidió que emitiera ese certificado? La propia sociedad Soluciones de Gestión. ¿Por qué quería ese comunicado, ese certificado? Por dos razones. En primer lugar, para blindarse ante futuras reclamaciones y, en segundo lugar, para facilitar la posibilidad de seguir contratando con otras administraciones públicas. Es como un certificado, como un aval de garantía. Estas son las tres irregularidades que, insisto, obran en el contenido del sumario que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, y por lo tanto no estamos hablando de dimes o diretes, como en el caso de Begoña Gómez o como en el caso de Miguel Tellado. Estamos hablando de una investigación judicial abierta en la Audiencia Nacional. Y naturalmente, ¿qué ha hecho la oposición? Pues lo primero que ha hecho la oposición ha sido volcarse sobre este hecho, sabiendo que a Francina Armengol las cosas le pintan regular, tirando a muy mal, por estos acontecimientos que les acabo de resumir. Hoy Borja Semper lo primero que ha hecho ha sido recordar que incluso José Luis Ábalos ayer en 4, en la televisión, llegó a decir que lo que había pasado en Baleares era un fraude. El exsecretario de Organización del Partido Socialista afirma que en Baleares se cometió un quebranto de las arcas públicas y habló también de estafa. La segunda cosa que ha querido decir el señor Semper en esta intervención pública es que no estamos hablando, y en eso tiene toda la razón, de rumores que estén sin contrastar. Estamos hablando de hechos que constan en un sumario judicial. De ahí la importancia que para su partido tiene lo que hemos conocido. Esto no es una opinión, esto no es una valoración política. Todo esto que les acabo de relatar está acreditado con información documental. Y esto es lo que nos lleva a solicitar con absoluta contundencia
la dimisión como presidenta del Congreso de los Diputados de la señora Armengol. Y así es como llegamos a la conclusión política más llamativa del día. El Partido Popular, el principal partido de la oposición, pide con carácter inmediato la dimisión de Armengol como presidente del Congreso de los Diputados. Y además lo ha pedido ya no en estéreo, sino lo ha pedido a través de todos los voceros que hoy han querido aparecer ante los medios de comunicación. Lo ha hecho Semper, lo ha hecho Tellado en esta casa, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, y también lo ha hecho la secretaria general del propio Partido Popular, Cuca Gamarra. No puede mantenerse ni un minuto más como la tercera autoridad del Estado. Es insostenible que lo siga siendo, que siga representando desde ahí a todos los españoles cuando estamos conociendo todas estas informaciones de irregularidades que cada día van a más, ¿no? Y no se queda el Partido Popular solo en esta petición, también en esto, ahora Vox quiere hacer causa común con el Partido Popular, y Pepa Millán, que es su portavoz en el Congreso de los Diputados, ha pedido exactamente igual que Gamarra, y además por las mismas razones y además con la misma urgencia, la dimisión de Francina Armengol. Nosotros exigimos su inmediata dimisión y su puesta a disposición a las autoridades judiciales para que colabore en el esclarecimiento de este caso de corrupción que, como digo, cada vez salpica a más personas. La presidenta del Congreso de los Diputados no puede seguir en su cargo ni un minuto más. Francina Armengol ha dado la caída por respuesta, por tanto no consta que ella haya proferido ninguna palabra y está, pues no sé, tratando de buscar algún tipo de argumentario que le saque del atolladero, aunque lo tiene muy complicado. Pero naturalmente otros conmilitones suyos, otros dirigentes destacados del Partido Socialista y miembros del Gobierno sí que han sido preguntados, no pueden evitarlo. Cada vez que aparecen en un medio de comunicación, estando las cosas como están, los periodistas le preguntan, oiga, ¿qué hay de lo de Armengol? Y eso es lo que ha ocurrido a Bolaños. Lo llamativo no es la pregunta, sino las respuestas que hoy he oído en boca de los miembros del Gobierno que se han querido pronunciar. ¿Por qué? Porque si ustedes las analizan con detalle, verán que no hay ninguna defensa de Armengol, no tienen argumentos para defenderla. Por lo tanto, lo único que dicen es, oiga, mire, estamos ahora todavía en fase de investigación, ya veremos cómo acaba esto. Y cuando acabe esto y cuando sepamos lo que de verdad ha pasado, pues ya actuaremos como corresponda. Dejemos trabajar a los tribunales, a los magistrados, a la Fiscalía, a la Policía Judicial, a la UCO, dejemos que hagan su trabajo, que se conozca perfectamente qué es lo que ha sucedido. Por supuesto, veamos cuáles son los hechos que se cometieron y si alguno de ellos pues, se puede incardinar como delito. El Partido Socialista ha sido muy contundente. Muy contundente. Hemos pedido responsabilidades políticas y además también estamos proponiendo la creación de una comisión de investigación para que se conozca todo. Queremos que se conozca todo y quien tenga que pagar, que lo pague. Así de simple. No tengo nada más que añadir sobre este asunto. Si yo fuera Armengol no estaría muy tranquila, porque ustedes verán que ni siquiera una subordinada ha querido deslizar el ministro de Justicia una presunción de inocencia, una palabra de decir, bueno, lo que se ha publicado hasta ahora no parece que tenga mucha entidad, no sé, algún tipo de excusa que le quite un poco de hierro a este asunto. No ha habido nada de eso, todo lo contrario. Lo que ha habido es pues una referencia a la propia investigación, a ver cómo acaba y luego pues ya hemos dicho que caiga quien caiga, se depurarán responsabilidades. Vuelvo a repetir, si yo fuera Francina Armengol, después de escuchar al señor Bolaños, muy tranquila no estaría. Y después de escuchar a Esther Peña, que es la portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, menos. Porque Esther Peña, que también ha sido preguntada, naturalmente, por este asunto de Armengol, ha hecho una cosa difícil de entender para mí. Primero, ahora lo van a escuchar, empieza diciendo que ya ha dado explicaciones. Pero después se mete en un jardín y dice que lo que tiene que hacer es dar explicaciones en la comisión de investigación. Yo le pregunto a Esther Peña, si ya ha dado explicaciones, ¿por qué está usted esperando más explicaciones? A lo mejor es porque las explicaciones que ha dado hasta ahora no son suficientes. Bueno, yo creo que ella se ha explicado estos días en el Congreso y yo creo que además también es importante poner el foco en esa comisión de investigación que se tiene que realizar para que con la mayor tranquilidad y con la mayor transparencia todos puedan pronunciarse y que también, por supuesto, la señora Armengol pueda dar todas las explicaciones pertinentes. La verdad es que tiene que dar explicaciones y si las tiene que dar es porque no las ha dado todavía, insisto. Por eso digo que si yo fuera Armengol, después de escuchar a Esther Peña, pues me pondría a temblar, francamente. No hay ninguna palabra que yo haya escuchado, al menos, de defensa explícita hacia la conducta de Armengol. También es verdad que, a la luz de lo que aparece en el sumario que se está instruyendo en la Audiencia Nacional, la defensa no parece precisamente una tarea fácil. Por eso les decía al principio que de los 3 nombres propios de los que hoy se habla en esta jungla de informaciones muy asilvestradas todavía a propósito de la trama de José Luis Ábalos, es el nombre que lo tiene peor.
Los otros dos nombres no tienen la misma entidad, desde mi punto de vista. Esta es una opinión particular. ¿Por qué? Pues porque no responden a ningún hecho comprobado que figure en ningún tipo de sumario. De la misma manera que lo de Armengol sí, las tres novedades que yo les decía, la UCO parece que las tiene demostradas y así consta en el sumario. Sobre Begoña Gómez y sobre Miguel Tellado no hay nada corroborado. De hecho, fíjense, las informaciones más aparentemente comprometedoras contra la mujer del presidente del gobierno aparecen publicadas en El Confidencial. Ayer este medio de comunicación, como saben, publicaba que el comisionista del Ministerio de Transportes, Víctor de Aldama, el hombre de la eminencia gris, digamos, de toda esta trama de corrupción, y también el consejero delegado de Globalia, que se llama Javier Hidalgo, se habían reunido en el año 2020 con Begoña Gómez, con la mujer de Pedro Sánchez, para presentarle oportunidades de negocio. También es verdad que en esa misma información se decía que ninguno de los negocios que se plantearon en esa conversación terminaron llevándose a buen puerto. Por lo tanto, yo dije, hasta aquí no veo nada que me parezca especialmente escandaloso. Hoy hay una nueva entrega, también en El Confidencial, en la que queda claro que la relación de Begoña Gómez con Javier Hidalgo no se limitó a una simple amistad o a encuentros en actos públicos. Globalia impulsó, según la información del Confidencial, la carrera de Begoña Gómez antes del rescate de 615 millones de euros que el Ejecutivo Socialista concedió a Air Europa. Y ahí sí que puede haber indiciariamente algo más de lío. Esther Nieto. Globalia, el holding propietario de Air Europa, patrocinó las actividades de la mujer del presidente del gobierno como directora del Instituto de Empresa Africa Center. Esta colaboración además se inició antes del estallido de la pandemia y se prolongó durante los peores meses de la crisis sanitaria. La estrecha relación personal que mantenían desde hacía años Javier Hidalgo y Begoña Gómez se intensificó tras la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa vía moción de censura a Mariano Rajoy. Muy pronto la mujer del presidente fue nombrada directora de ese organismo del IE de nueva creación que apenas tenía contenido y sin proyección pública. Para lanzar la carrera profesional de Begoña Gómez, Javier Hidalgo utilizó una filial de Globalia, Huacalúa, propiciando un convenio con el Instituto de Emergencia Africa Center para crear unos premios para emprendedores del continente vecino. Unos galardones a los que no prestó respaldo ninguna otra empresa o institución. Por su parte, Begoña Gómez rompió con el Africa Center en febrero de 2022, pero siguió usando el nombre del organismo del IE para captar otros negocios. De hecho, utilizó el cargo que ya no ejercía para colarse en las charlas de Atrevia y en el gran evento iberoamericano de CEAPI en Punta Cana. Bueno, naturalmente la oposición ve aquí una posibilidad de erosionar no a Begoña Gómez, que no es una pieza que le importe políticamente demasiado, sino a su marido, a Pedro Sánchez. De ahí que hoy, en la comparecencia que hoy en esta casa ha protagonizado Miguel Tellado, el portavoz del Partido Popular, en el programa de Federico Jiménez Los Santos, haya pedido inmediatamente explicaciones por parte de su marido. El problema de la esposa del presidente del gobierno es que en este caso hay como mínimo un conflicto de intereses, como mínimo, porque no es que se haya reunido con un empresario, es que se ha reunido con un empresario. En la reunión estaba el mediador de este caso de corrupción y además esa empresa se ha beneficiado a renglón seguido de subvenciones directas del gobierno que preside su marido. Y por lo tanto esto requiere una explicación inmediata. No estaría mal, la explicación. Pero vuelvo a repetir, aparte de que la explicación siempre está muy bien, la transparencia yo creo que es un requerimiento que hay que hacerle a todos los partidos políticos y desde luego a todos los cargos públicos. Creo que cometeríamos un error poniéndolo con los datos que en este momento tenemos encima de la mesa al mismo nivel que la situación en la que se encuentra Francina Armengol. Vuelvo a repetirlo. Y el tercer nombre propio todavía está más traído por los pelos, que es este de Miguel Tellado. Claro, Miguel Tellado, lo escuchábamos ahora mismo decir que lo que tiene que hacer el presidente del gobierno es dar explicaciones cuanto antes a propósito de ese conflicto de intereses en el que aparentemente está inmersa su mujer. Pero es que, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué hace el Partido Socialista? Pedirle a Miguel Tellado explicaciones porque su nombre aparece citado por uno de los implicados en la trama corrupta en el sumario del caso Ábalos. ¿Qué explicación ha dado? Bueno, antes de la explicación vamos a escuchar la acusación, o por lo menos la petición de explicaciones que le ha pedido ni más ni menos que la vicepresidenta del gobierno, María Jesús Montero. El Partido Popular tiene que dar explicaciones del por qué en el sumario aparece el señor Tellado y aparece como el que iba a permitir o iba a hacer una reunión con algunas personas de la trama.
No aparece como tal, señora Montero. Vamos a hablar con propiedad. Lo que aparece, lo ha explicado bien Miguel Tellado, ahora lo vamos a escuchar, es una conversación telefónica en la que uno de los implicados, sabiendo que estaba siendo investigado por la UCO y que su teléfono está intervenido, afirma que se va a entrevistar con Miguel Tellado. Pero luego, en ese propio informe de la UCO, se dice que se siguió a este empresario y que ese encuentro jamás se produjo, por lo menos que la UCO haya podido certificar. Por lo tanto, decir de esa manera gratuita y yo creo que maliciosa que el nombre de Miguel Tellado aparece en el sumario como una persona que se iba a reunir, no. Aparece en el sumario el testimonio de una persona implicada que afirma, sin ningún tipo de comprobación concreta, que se iba a reunir con el señor Tellado. Lo ha explicado bien el señor Tellado esta mañana y a mí me parece que su explicación es bastante razonable. Los investigados eran conocedores desde los primeros días de noviembre que estaban siendo seguidos y que estaban siendo escuchados. Y probablemente por esa cuestión deciden incluir mi nombre en una de las conversaciones cuando ya la policía revela en el informe que ya no estaban hablando de nombres de nadie, que hablaban en clave para pues tratar de esconder sus movimientos y sin embargo el único nombre que dan con plena claridad es el mío y el de un tal Alberto. Yo al señor Koldo García no lo he tratado en mi vida, no lo conozco ni personalmente, no he hablado con él ni telefónicamente, no he tenido ningún tipo de trato. Bueno, la verdad es que es una opinión personal, naturalmente ustedes pueden tener la suya, como es lógico, pero poner al mismo nivel a Miguel Tellado y a Francina Armengol, teniendo en cuenta el contexto de un caso y de otro caso, me parece de risa, que es lo que está pretendiendo hacer naturalmente el gobierno. Bueno, estos son los 3 nombres propios, por hacer el resumen del resumen, de lo más destacado hoy en las novedades del caso Ábalos. Y luego hay otra noticia que tenemos que seguir también con cierto detenimiento, que es el impacto que puede tener en las negociaciones entre el PSOE y Junts la decisión que ayer conocimos por parte de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de investigar a Puigdemont por presuntos delitos de terrorismo. Quiero que ustedes lean cómo se vendió la noticia en todos los medios de comunicación. Bueno, que lo lean no, lo voy a leer yo, porque aquí en la radio lo leo yo, ustedes difícilmente lo pueden leer a través de las ondas. Y es muy importante que se fijen en los matices porque luego vamos a escuchar al señor Bolaños, al ministro de Justicia, tratando de vendernos una milonga que difícilmente tiene venta, desde mi punto de vista. Fíjense, estoy leyendo una revista que además es la revista del Poder Judicial. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha acordado por unanimidad declarar su competencia y abrir causa para investigar y, en su caso, enjuiciar al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, actual eurodiputado, y al diputado del Parlamento catalán, Ruben Wagensberg, por delitos de terrorismo en relación con los hechos investigados en el caso Tsunami Democratic. El Tribunal Supremo designa instructora, conforme al turno establecido, a la magistrada Susana Polo. Y si ustedes han tenido la curiosidad de seguir esta noticia, habrán visto cómo la noticia se ha vendido en términos absolutamente parecidos. Es decir, ¿dónde está el foco de la cuestión? En que el Tribunal Supremo decide abrir causa contra Puigdemont por posibles delitos de terrorismo. ¿Qué es lo que ha dicho hoy cuando le han preguntado Bolaños? Escúchenle. Lo que no hizo ayer el Tribunal Supremo es calificar ningún hecho como terrorismo. Lo que hizo fue simplemente asumir la investigación, investigar unos hechos que se pueden calificar, como el propio auto del Tribunal Supremo dice, en diferentes delitos. Ayer el Tribunal Supremo no decide calificar como terrorismo ningún hecho. Lo que hace es que asume la investigación de los aforados y ahora tiene que conocer qué hechos se han producido y si son delito alguno de los hechos que se han producido y por quién. Por tanto, todo el respeto, por supuesto, a la decisión del Tribunal Supremo. Dejemos que la investigación continúe y que, por supuesto, dé las conclusiones que en su momento correspondan. Lo que dice Bolaños es verdad. Pues es una media verdad, que es una manera como otra cualquiera de no contar la verdad, es decir, de mentir, de manera enmascarada. Es verdad que la Sala Segunda del Tribunal Supremo no califica la conducta del señor Puigdemont como terrorismo. Lo que dice es que la conducta del señor Puigdemont podría, eventualmente, por eso lo quiere investigar, ser calificada como un delito de terrorismo, que es lo que el gobierno descartaba. Lo que el gobierno siempre nos dijo, lo que sigue diciendo, como escucharán enseguida, es que en ningún momento se produjo ningún delito de terrorismo. Descartaban el terrorismo. En la Sala Segunda del Tribunal Supremo no descarta el terrorismo. Dijo que algunas de las conductas cabrían, eventualmente podrían caber en ese tipo penal
Y por eso abre causa, por eso lo quiere investigar, y esto es lo que no nos cuenta Bolaños. Y me parece verdaderamente triste que nos tome por tontos el señor Bolaños, francamente. Me parece que es una necedad como un piano de grande. Y luego está lo que ha dicho Esther Peña, que es la portavoz de la Ejecutiva Federal del Partido Socialista. Escuchen. Conocen nuestra opinión, nosotros creemos que en el proceso no hubo terrorismo, cuestión que compartimos con el señor Feijóo. Por tanto, dejemos que en este caso desde lo judicial se pronuncien y nosotros respetaremos. Bueno, aquí hay dos cosas interesantes. En primer lugar, el Partido Socialista se reafirma en que en ningún caso se han producido delitos de terrorismo, cosa que no ve tan clara el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no afirma lo contrario, pero admite la posibilidad, cosa que no admite el Partido Socialista, de que se hayan cometido delitos de terrorismo. Y luego la segunda cuestión, que es esto de cuenta una cosa 10 veces y al final terminarás convirtiéndola en verdad aunque no lo sea, ¿no? Esto de es que el Partido Popular también reconoció, se está refiriendo naturalmente al ya celebérrimo off the record que tuvo al final de la campaña gallega el señor Feijóo con un grupo de periodistas, donde dijo que sería difícil que se pudiera calificar como terrorismo el caso Tsunami Democratic. Ahí se agarra el Partido Socialista para decir, el Partido Popular no cree que se cometieran delitos de terrorismo. Bueno, y por si había alguna duda, Miguel Tellado, en la entrevista que le ha hecho Federico Jiménez Santos, afirma categóricamente que la opinión del Partido Popular no es la que dice el PSOE. Ellos están convencidos de que se produjeron delitos de terrorismo. Claro que hubo terrorismo en Cataluña. Le gusta a Sánchez, le gusta a Bolaños, le gusta a Marlaska, le interese o no al señor Puigdemont. Es que allí hubo terrorismo. Bueno, lo más importante en todo caso no es esta disquisición, que a los políticos les compete poco. O sea, al final serán los jueces los que analicen la situación y nos digan si se ha cometido algún delito y dónde se incardina, en qué tipo penal el delito que se ha cometido. Lo importante desde el punto de vista político es saber si esta decisión del Tribunal Supremo influye o no en la negociación que estaban protagonizando el Gobierno y Junts per Catalunya. ¿Qué nos ha dicho hoy María Jesús Montero? Que no influye. No provoca ninguna interferencia, ni para bien ni para mal, respecto a los acuerdos que se estaban intentando llegar a acordar ya de forma definitiva para tener una ley de amnistía que el Gobierno de España, más allá de cualquier otra consideración, le parece imprescindible para pasar página de esos trágicos y lamentables sucesos que vivimos en el año 2017. Bueno, pues pronto sabremos, porque el plazo expira el día 7, si tiene razón María Jesús Montero, si ha tenido o no ha tenido consecuencias en la negociación política, lo que ayer determinó la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Lo que sí que podemos afirmar ya es que lo que ayer ocurrió en la Sala Segunda del Supremo sí que ha tenido consecuencias en algunos miembros de la carrera fiscal, porque una de las asociaciones de fiscales, la Asociación Independiente, ha pedido hoy, de una manera clamorosa, la dimisión del fiscal general del Estado, Miguel Ángel Pérez. Buenas tardes. La Asociación Profesional Independiente de Fiscales APIF ha pedido la dimisión del fiscal general del Estado Álvaro García Ortiz tras ser desautorizado por el Tribunal Supremo en la investigación del expresidente catalán fugado Carles Puigdemont por terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. La Sala Penal del Alto Tribunal desoyó este jueves el informe de la Fiscalía elaborado por la mano derecha de García Ortiz, la teniente fiscal del Supremo Ángeles Sánchez Conde, contrario a investigar a Puigdemont. La APIF señala en un comunicado que después de la resolución del Supremo solamente se puede pedir por dignidad de la institución la dimisión del fiscal general del Estado. Tras esta resolución apuntan queda evidenciada una actuación del fiscal general que desprestigia gravemente al Ministerio Fiscal como institución. Es viernes, es 1 de marzo de 2024. Vamos, amigos, ahora a completar el paisaje informativo sobresaliente del día. Esther Nieto, bienvenida, buenas tardes. Buenas tardes, Luis. El IVA del recibo de la luz sube este viernes 1 de marzo del 10 al 21% como consecuencia de la caída del precio de la electricidad. La ley marca que si el mercado mayorista cierra el mes por debajo de 45 euros por megavatio hora, el tipo aplicado en el impuesto automáticamente sube, como ha pasado en febrero. El Gobierno, sin embargo, ya advirtió el pasado martes, en palabras del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, que no tiene ningún plan o medida para evitar este repunte.
primer argumento sería un argumento positivo con respecto a la evolución de los precios de la energía. Tenemos que, yo creo que todos ser conscientes del elemento diferencial que estamos teniendo en España o en la península ibérica con respecto al resto de la Unión, y esto no solo tiene que ver con la evolución reciente de las condiciones climáticas, sino con la alta penetración de renovables, ¿no? Por la apuesta por las renovables que se está haciendo y que está ya teniendo efectos claros. Y a partir de ahí, evidentemente, las medidas que se diseñaron con una condición asociada a la evolución de los precios, es decir, de la urgencia del shock de la inflación en materia energética, pues tienen que seguir su curso, y así seguirán también hacia adelante conforme, si es que se da esa situación, puedan subir los precios en los meses siguientes. Y en este mes de marzo continúan las protestas de los agricultores. Esta mañana en Zaragoza se han vivido algunos momentos de tensión cuando centenares de agricultores han rodeado la sede de las Cortes de Aragón y han roto el cordón policial. Duros enfrentamientos con los antidisturbios que han dejado un manifestante herido trasladado al hospital. Los agricultores han tirado petardos y mandarinas y posteriormente la protesta se ha trasladado al centro de la ciudad. Nosotros hemos intentado avanzar, pero ya has visto la represión que ha habido, que han ido a porrazo limpio. Nos han reventado a porrazos. ¿A qué viene esto? Somos unos pobres agricultores que venimos aquí a defender lo nuestro. Y en el próximo pleno del Gobierno valenciano se aprobará conceder la distinción de la Generalitat a Julián García Antón, el conserje del bloque residencial de Valencia, que el pasado 22 de febrero quedó calcinado por un incendio que dejó 10 víctimas mortales. Aún así, la labor del conserje fue clave para salvar a muchos vecinos. Andrés Hernández. Muy buenas tardes. Héroe que no es otro que Julián García, el conserje de los edificios incendiados en Campanar. La Generalitat Valenciana ha destacado su comportamiento como ejemplar y arriesgado al alertar a los vecinos de la presencia de fuego, poniéndose él mismo en riesgo. Esta distinción se creó precisamente para todos aquellos que de manera individual o colectiva salven personas en riesgo grave. A su vez, el Consejo de la Generalitat también reconocerá de manera especial el trabajo de todos los profesionales que intervinieron en el trágico suceso. Y hoy hay novedades sobre el caso del exfutbolista Dani Alves. La Fiscalía va a recurrir la sentencia que le condenó a 4 años y medio de cárcel por agredir sexualmente a una joven en un baño de la discoteca Sutton de Barcelona para que se le revoque el atenuante y se le eleve la pena de prisión. El Ministerio Público estaría preparando ya el recurso al considerar que no se puede aplicar el atenuante de reparación del daño materializados en los 150.000 euros que aportó Alves al procedimiento y que permitieron la rebaja de la condena. Y por otro lado, el cadáver de un niño de 4 años ha sido encontrado este jueves en el interior de la secadora de su casa de Magaluf, en Mallorca. Según apuntan algunas informaciones, el menor se habría escondido dentro del electrodoméstico donde se quedó encerrado. Mientras tanto, la Guardia Civil investiga las extrañas circunstancias de la muerte. Gabriel Moreira. Al parecer, el menor se escondió en el interior del electrodoméstico jugando al escondite y se quedó atrapado, por lo que habría fallecido por asfixia. Según agentes de la policía, los hechos se dieron este jueves cuando la abuela, tutora legal de la víctima, salió a la calle y dejó al niño en casa junto con otro familiar, el cual se encontraba dormido. La Guardia Civil ya se ha puesto en marcha para investigar las circunstancias de la muerte. Y en cuanto al tiempo, el paso de 2 frentes por España dejará un fin de semana invernal. El cambio se notará especialmente en el litoral cantábrico, donde la Agencia Estatal de Meteorología ha activado la alerta naranja por oleaje fuerte de hasta 7 metros. Otras 4 comunidades, Baleares, Canarias, Cataluña y Comunidad Valenciana, están en nivel amarillo. Y fuera de nuestra frontera, la muerte ayer de al menos 112 personas en el norte de Gaza, cuando las tropas israelíes dispararon contra una multitud hambrienta que había rodeado un convoy de ayuda humanitaria, ha provocado una condena internacional casi unánime. Los primeros en condenar lo ocurrido fueron Egipto, Qatar, Jordania y la ONU. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha pedido una investigación internacional, mientras que Estados Unidos, por su parte, ha reconocido su preocupación y ha pedido información adicional para aclarar lo ocurrido. El ataque pone en peligro las conversaciones para una posible tregua del conflicto, que, según adelantó el presidente estadounidense Joe Biden, podría ocurrir a partir del próximo lunes. Y terminamos contándoles que este viernes los seguidores y familiares del fallecido líder de la oposición rusa, Alexei Navalny, se han despedido del político en Moscú, donde se han congregado miles de personas desafiando las advertencias de las autoridades rusas. El entierro se ha llevado a cabo después de un funeral que ha durado menos de 1 hora y que se ha celebrado 2 semanas después de su muerte en la cárcel ártica donde cumplía condena. Verónica Jorro, buenas tardes. Buenas tardes. Finalmente, el cuerpo de Alexei Navalny ha llegado a la iglesia moscovita del icono de la Madre de Dios alivia mis dolores, que accedió a celebrar el sepelio. El ataúd ha llegado entre los gritos del millar de personas que se han concentrado a los alrededores del templo.
Tú no tenías miedo y nosotros tampoco, gritaban los moscovitas. Todo ello envuelto en un gran despliegue policial. Los agentes están pidiendo la documentación a quienes hacen cola para despedir a Navalny, para evitar arrestos. Los abogados de la familia del opositor han pedido a los asistentes que no lleven pancartas anti-Kremlin y que no respondan a las provocaciones, mientras el régimen ruso ha advertido que los que participen en reuniones no autorizadas serán castigados en conformidad con las leyes vigentes. En casa de Herrero, Es Radio.